El juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza y esto lo desespera y lo pone en un callejón sin salida, tanto que tuvo que ridiculizar esta postura que están asumiendo los demócratas en Estados Unidos y con palabras muy peyorativas. El presidente estadounidense trató de minimizar este juicio político en su contra. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Bueno, en esta ocasión quiero referirme a este polémico asunto que se está viviendo en Estados Unidos y que tiene obviamente la atención acaparada en el contexto internacional. Y es que Donald Trump, el presidente estadounidense, está en la silla de los acusados. Hay un juicio político en su contra y esto realmente lo tiene entre la espada y la pared. Aunque ha ironizado, se ha ridiculizado de esta propuesta que está ya en el Congreso estadounidense y en la Cámara de Representantes afirman que va avanzando de manera muy significativa. Y bueno, vayamos a esta información que se está dando a conocer. El presidente de Estados Unidos obviamente pues ha minimizado este juicio político en su contra. Sin embargo, los demócratas, los representantes ahí en la Cámara de Representantes de Estados Unidos consideran que este tema va avanzando de manera muy significativa y Donald Trump ha tenido que recurrir a descalificaciones, expresiones como son basura, ridículos, no tiene éxito esta maniobra política que están realizando los demócratas, son parte de algunas de las manifestaciones, declaraciones que ha hecho Donald Trump sobre este asunto que está en su contra. Y es que al parecer al principio el presidente estadounidense había pues minimizado este juicio político que ya se estaba cocinando en contra suya, pero ahora cuando ya está viendo que los elementos están avanzando para poderlo quitar obviamente de la presidencia de Estados Unidos a través de este juicio político que dio a conocer Nancy Pelosi y que ha sido la más enfática en exhibir pues estos abusos, estos vaivenes de constante, dicen ellos, violación a la Constitución de Estados Unidos por parte de Donald Trump. Pero llama mucho la atención lo que está ocurriendo. Vayamos a esta expresión que hizo el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tilda de ridículo el juicio político iniciado por Nancy Pelosi. Nos están tirando nuestros derechos si proceden, pero muchos de ellos, a pesar de no querer votar, tienen que hacerlo por su liderazgo. Los republicanos han estado muy unidos. Esta es la cacería de brujas más grande en toda la historia de nuestro país. Nosotros tuvimos 2 años de algo falso por 2 años. Nos sacamos un 10. Y ahora sale esto. Realmente es ridículo. Los demócratas tienen que votar, pero muchos de ellos no creen que no deberían votar. Yo creo, por lo que están haciendo con Pelosi, con sus líderes reales, Alexandra Ocasio-Cortez y las otras 3. Nosotros vimos la primera parte 2 semanas atrás, como un atisbo de todo esto, en Carolina del Norte. Vemos ahí un atisbo de lo que ocurrirá. Pues eso fue lo que expresó el presidente de Estados Unidos respecto pues a este juicio político. Ahora bien, este contexto resulta interesante, los grandes peligros que enfrentan los demócratas con el juicio político a Donald Trump. Someter a juicio político al presidente puede venir con unos importantes costos políticos para los demócratas, que bien pueden reflejarse en el resultado de las elecciones de 2020. Y es que Trump y Pelosi se enfrentan en una batalla política que puede tener un final inesperado. Aunque pareciera, estos textos te los quiero dar a conocer porque es importante para tener un contexto de esta situación, obviamente relevante
que se está viviendo en Estados Unidos, este conflicto político que puede realmente marcar un hito en la historia política de Estados Unidos. Sería el cuarto presidente de Estados Unidos que ha sido sometido a juicio político. El más polémico, pues, si se ha de recordar, pues también este caso de Bill Clinton, quien fue sometido a raíz de pues ese episodio no tan conocido con una de sus asistentes. Aunque pareciera que los demócratas tienen todo que ganar y nada que perder con el inicio del procedimiento para abrirse un juicio político a Donald Trump, la realidad es que el partido está arriesgando mucho más de lo que les gustaría ante las elecciones presidenciales de 2020. El caso de la llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue la gota que resbaló el vaso para quienes clamaban por un proceso en contra de Trump desde que se inició su gobierno, por el caso de el famoso Russiagate, la no demostrada coordinación de su campaña con agentes rusos para perjudicar a Hillary Clinton y que fue objeto de una larga investigación por parte de una fiscalía especial. Pero la decisión de la mayoría, de la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, no fue fácil, sobre todo por la resaca política que demuestra la historia de otros procesos, pues conlleva un juicio político, muchas aristas, muchos intereses y tanto para el acusado como para los acusadores. Dentro del Partido Demócrata no existe un consenso respecto a la conveniencia y repercusiones del juicio político a Trump y su impacto en las elecciones del 2020, sobre todo para congresistas que están en circuitos considerados competitivos. Mientras Pelosi decía ante las cámaras que nadie está por sobre la ley, congresistas como Jeff Van Drew de Nueva Jersey declararon ante la prensa que le habría gustado que esperaran un poco más. Me habría gustado que continuara la investigación y audiencias, es lo que expresó. En una entrevista con el canal Fox News, Van Drew aseguró que hay que dejar que el pueblo juzgue, haciendo referencia a las elecciones de 2020, y pidió a sus colegas enfocarse en el trabajo legislativo, aunque le valió un tuit de agradecimiento del presidente Donald Trump. Así que una circunstancia similar enfrenta Kendra Horn, la única congresista demócrata de Oklahoma, quien dijo que asegurar la fortaleza de nuestra democracia significa que debemos perseguir la verdad, mientras pidió un trato metódico y minucioso en la investigación a Donald Trump. La legisladora tampoco está de acuerdo con la rapidez con que se inició el proceso en contra del magnate. Enfatizó la necesidad de actuar de manera bipartidista y honesta. Algunos cambios de opinión que vale la pena considerar. Pero algunos de esos congresistas considerados moderados han cambiado de opinión y con ello la dinámica del momento. Estos datos están interesantes. Por ejemplo, en una columna de opinión publicada en The Washington Post el 23 de septiembre pasado, los congresistas Gil Cisneros de California, Jason Crown de Colorado, Chrissy Olajuwon de Pensilvania, Elian Luria de Virginia, Mickey Sherrill de Nueva Jersey, Elisa Slotkin de Michigan y Abigail Spanberg de Virginia unieron fuerzas y pidieron públicamente el juicio político a Donald Trump. Eso ayudó a cambiar las cartas para Pelosi, quien habría enfrentado oposición de parte de los demócratas moderados para avanzar en contra de Donald Trump. Estrategas demócratas como José Parra, fundador de la firma Próspero Latino, no ven fisuras importantes dentro de la coalición. Y ya en la proyección hacia el 2020, el juicio político a Donald Trump ha puesto una atención desafortunada para la campaña del ex vicepresidente Joe Biden, ya que Trump presionó a Zelensky por información sobre la participación de su hijo Hunter Biden en una compañía energética ucraniana. Esta semana circuló una fotografía que muestra al ex vicepresidente Biden y a su hijo jugando golf en 2014 con Devon Archer, quien formó parte de la junta de la compañía ucraniana de gas natural Burisma Holding. Incluso desde antes que Pelosi decidiera avanzar con el juicio político, Biden se había visto forzado
a hacer declaraciones sobre el tema. Y algo que llama mucho la atención es que otro de los riesgos es el tiempo. A 13 meses de las elecciones presidenciales, reconocidos analistas como Larry Sabato ven un riesgo en extender demasiado el proceso. Lo ideal sería que todo estuviera listo antes de que comiencen las votaciones primarias. Mientras más lo extiendan, mayor simpatía va a haber hacia Donald Trump en el largo plazo. Lo cierto es que el juicio político en contra de Donald Trump ya se ha traducido en donaciones. Por ejemplo, el jueves su hijo, Eric Trump, aseguró que habían logrado reunir $8.5 millones en 48 horas desde el anuncio de Pelosi. Y bueno, algo que sí también se ha considerado es quién va a discutir las leyes. La productividad del Congreso antes de las elecciones de 2020 también es un tema en duda y que trasciende en la opinión pública a la hora de votar. Temas como la generación de empleos, cambio climático, acceso a seguro de salud, disminuir el costo de la educación superior, control de armas, han acaparado la atención de las campañas presidenciales, pero también hay expectativas de los votantes sobre cómo los legisladores pueden avanzar en estos temas antes de la elección. Sin embargo, el juicio político es un proceso que requiere una enorme cantidad de tiempo por parte de los legisladores y que además exacerba el partidismo y la animosidad en Washington. Donald Trump, será el primero en recordarle al público sobre los obstáculos para lograr avances legislativos, como en ese mensaje en el que afirmó que los demócratas están tan enfocados en dañar al Partido Republicano y al presidente que son incapaces de lograr algo, incluyendo la legislación en cuanto al control de armas, reducir el precio de las prescripciones, infraestructura y más. Pelosi fue muy clara en torno a la rapidez con que quiere llevar el proceso. Es un riesgo si se prolonga, pero Donald Trump también debe rendir cuentas a los votantes por los avances que se han logrado bajo su gobierno. Así que esto resulta interesante porque en esta semana, por ejemplo, una encuesta de Quinnipiac mostró una opinión pública ampliamente dividida en torno al juicio político a Donald Trump. Un 47% a favor y un 47% en contra. Un sondeo de la Universidad de Monmouth, en cambio, mostró un 52% en contra del juicio político y un 44% a favor. En agosto, solo un 35% respaldó la última opción. Ahora más que nunca es importante que los demócratas tengan un mensaje e imagen de unión, sobre todo por la presión política que genera el proceso en contra de Donald Trump. Si no logran proyectarla, entonces será un riesgo para el partido y sobre todo para su liderazgo en el contexto de la próxima elección presidencial, en donde Donald Trump pretende reelegirse y de ser así, realmente puede ser otra vez votado y volver a tener otro periodo como presidente de Estados Unidos. Así las cosas en este escenario, no sé cuál sea tu opinión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo.